Polanyi fue un autor que nace en Viena en 1886. Su gran carrera como intelectual y académico la comienza realmente en Inglaterra, y en plena Segunda Guerra Mundial, en la biblioteca del Museo Británico, en donde también Marx escribió El Capital, Polanyi escribe La Gran Transformación, que esa es su gran obra. Su contexto es un contexto de radicalismo económico, por así decirlo. Por un lado los liberales, por otro lado los comunistas, y la batalla ideológica que intenta dar como historiador y como gran erudito de la economía es justamente contra lo que él llamaba el economicismo. Pensaba que el economicismo había hecho mucho daño al mundo moderno y que debería de retomarse la idea de que la economía está completamente rodeada de otras cosas. La economía no existe como una cosa pura. El concepto central de su obra es el concepto de embedded y disembedded. ¿Qué es embedded? Embedded es cuando algo, en este caso la economía, se comprende como incrustado en algo más amplio. Entonces, comprender la economía en sí misma no tiene mucho sentido, sino en relación con otras cosas más amplias, como la sociedad, por ejemplo, el medio ambiente. Disembedded, piensa Polanyi, que es lo que hace la economía formal, ¿no? La economía formal son los economistas, ya sean marxistas, ya sean liberales, no importa. Todos ellos pretenden que la economía funciona como un todo en sí mismo, y eso es lo que Polanyi critica. Otro concepto fundamental de Polanyi es su división, su clasificación de las sociedades de acuerdo a sus modelos socioeconómicos. Él piensa que no se puede hablar, por ejemplo, como hacían los marxistas, de modos de producción, porque dicen, no, es que las sociedades nunca han estado hechas para producir nada más. Las sociedades son mucho más complejas, son modelos socioeconómicos, sociopolíticos, son más amplios. Y entonces hace esa clasificación donde dice, hay un modelo de reciprocidades que hasta la fecha sobrevive, pero que sobre todo es dominante en el mundo antes de que exista el Estado, y que consiste en que hay divisiones en la sociedad, segmentaciones, en donde unos dependen de otros, porque no todos pueden hacer todas las cosas. Entonces hay reciprocidades permanentes. Después hay un modelo que él llama de redistribución, que es el modelo en donde surge el Estado, en donde muchos de los bienes van hacia un centro, que después el centro los reparte. Eso es donde surge también el poder político. Y el tercer modelo socioeconómico es el modelo de mercado, en donde dice Polanyi es aparentemente muy simple, pero es muy engañoso. ¿En qué consiste? Pues básicamente en que uno individualmente se dedica a lo que más le conviene y a lo que más le gusta, o a lo que más le interesa, siempre y cuando eso se ajuste al mercado. Pero dice Polanyi, esta fórmula es un poco engañosa y en realidad peligrosa también. Ponerlo todo en manos del mercado ha llevado a las grandes crisis de la humanidad. Él estudia, por ejemplo, la crisis del 29 o la crisis que se provoca en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra. Dice, bueno, se genera una gran crisis por un hecho muy simple. Se considera mercancía lo que nunca debió considerarse mercancía. Piensa, por ejemplo, en la tierra, el trabajo, incluso el dinero. Dice, ¿cómo que hay un mercado del dinero, no? Esos son los conceptos más importantes en la obra de Polanyi. Cada vez se retoma más la idea justamente de que no se puede tan fácilmente colonizar el pasado con las categorías del presente. Si bien la economía ahora es dominante en todos los ámbitos, a la hora de tratar de entender sociedades diferentes a las modernas, en el pasado o en el presente, pues nos damos cuenta que no alcanzan esas categorías. Entonces, en ese sentido también produce una gran revolución con sus conceptos de embedded y disembedded. Dejó una gran escuela, hay una gran influencia de su obra hasta la fecha, con personajes que siguen vigentes. Y les decía, y sobre todo esta categoría política, ¿no? La socialdemocracia, que también parte del hecho de que debe haber mercados porque son eficaces, porque funcionan, porque producen riqueza, pero que deben de tener un límite, ¿no? Esto en buena medida se debe a la lectura que han hecho muchos políticos de este autor.